Vamos avanzando. Vamos a hablar, si me permiten y hacen silencio, y hacemos una clase lo más breve posible para darle oportunidad a la doctora que ocupe su turno, de isoinmunización. ¿Ya? Bueno, a mí me gusta mucho hablar de historia, pero esta vez vamos a pasarlo por alto. Solo referir, gracioso, ¿no? Referir que los primeros escritos de Alemania hablan del trabajo que hacen las matronas en su respectivo servicio y describen el caso de unos gemelos, uno que estaba muerto dentro del útero materno y el otro que murió a las pocas horas, ambos con características semejantes, marcada palidez de piel y mucosas, y el otro con breves rasgos histéricos. Más o menos hace 70 años se inicia el estudio y la correlación de los factores distintos que acompañan al síndrome de isoinmunización. Es decir, se relaciona la anemia, la ictericia y la eritroblastosis como parte de una misma enfermedad. Y eso lo hacen Diamond y colaboradores en el año 32, y todo este refuerzo del trabajo que hacen los investigadores se complementa con el estudio de los grupos sanguíneos y del factor RH, que acá los ponemos brevemente para que ustedes lo repasen en su casa. Alrededor del año 60 recién se inicia el trabajo con la inmunoprofilaxis, o sea, la creación de lo que nosotros llamamos la vacuna para la isoinmunización RH, que tiene pocos años, y con el advenimiento del ultrasonido se ha podido trabajar más en el estudio de esta enfermedad, que no solamente involucra al neonato como antes se pensaba, sino que se inicia desde el pasaje de la vida intrauterina. O sea, la isoinmunización afecta tanto al feto como al recién nacido, y ese es uno de los avances que nos permiten ir buscando conductas terapéuticas que van desde la transfusión intrauterina hasta el manejo del hidrofetal, por ejemplo, en los casos sumamente extremos. Entonces, solo para que revisen ustedes parte de la historia del estudio de la isoinmunización. ¿Y a qué llamamos isoinmunización en general? Es esta la respuesta materna frente a los antígenos que generan los eritrocitos fetales y que se manifiesta por la generación de anticuerpos. Estos anticuerpos no solamente se van a presentar contra el factor RH, sino también contra algunos grupos sanguíneos de los que ustedes conocen, los clásicamente establecidos, el O, A y AB, y también pequeños grupos como los antígenos que genera el grupo KEL y el que genera la isoinmunización por grupo E. Entonces, lo más frecuente es que nosotros nos vayamos a estudiar los más escandalosos. Los más escandalosos son escandalosos porque tienen efectos devastadores. Y los que producen efectos devastadores son aquellos que se relacionan con la isoinmunización RH, o sea, la isoinmunización frente a los eritrocitos del grupo D y la isoinmunización por el grupo K. Existen numerosos sistemas de clasificación de grupos sanguíneos y alrededor de 328 antígenos en la cápsula de los eritrocitos fetales o de los eritrocitos en general. De esta clasificación, los más importantes son los descritos por Landsteiner del grupo A, B, O. Ustedes recuerdan muy bien. Los antígenos se van a depositar en la membrana celular, son de estirpe peptídica, son proteínas y como tal tienen una respuesta antigénica muy importante. Clásicamente nosotros hemos denominado a los grupos sanguíneos de acuerdo al antígeno que esté sobre la superficie del eritrocito. Y ustedes recuerden que frente a la respuesta antigénica, en el suero de los eritrocitos hallarán los anticuerpos contrarios. Entonces, para el grupo A corresponde el antígeno A con su antisuero tipo B. Para el grupo B tendremos el antisuero tipo A y el antígeno del tipo B. El eritrocito del grupo O no tiene antígenos, por lo tanto va a tener los anticuerpos frente a A y B. Y
el grupo A y B tiene los antígenos de ambos grupos y sin anticuerpos. Por lo tanto, uno será un receptor universal, el caso del grupo AB, y el otro será un donante universal. Conceptos que ustedes ya tienen arraigados desde hace muchos años, que no necesito incidir en esto. Luego, para recordarles nada más que hacia el año 40 se hizo la determinación del factor RH, tratando de tipificar un grupo de caucásicos en los cuales se indujo una respuesta inmunológica frente a los eritrocitos de monos rezos que habían sido sensibilizados previamente con suero de conejo. Entonces, el 85% de estos caucásicos se aglutinó y se les llamó RH positivos, y el 15% no, y eso es el grupo que se llamó RH negativo. ¿Pero qué es el factor RH? El factor RH en sí está compuesto por 3 pares de antígenos, son 5 antígenos denominados CC, D mayúscula, la D minúscula es virtual, E mayúscula y E, que ocupan un lugar en el brazo corto del cromosoma 1. Ahora, estos antígenos tienen diferente capacidad de despertar respuesta inmunológica, y se ha estudiado que el que tiene mayor antigenicidad es el antígeno D mayúscula, seguido del antígeno C y luego el E. Estos antígenos se pueden percibir en la membrana de los eritrocitos fetales a partir del día 30 de la gestación. Entonces, ¿por qué viene esta aseveración? Porque la enfermedad hemolítica, como hemos dicho, se va a presentar desde el inicio de la gestación, en los casos de inmunización. Y esto para recordarles dónde está el antígeno, en un lugar semejante al que ocupan los antígenos de los grupos sanguíneos, en la membrana del eritrocito. No suena, ¿no? No suena, ¿no? Luego es el C, luego del D. Del D sigue el C, después el D. ¿C mayúsculo o C minúsculo? No, mayúsculo. ¿Y la E también mayúsculo? Mayúsculo, así es. Y en esta diapositiva he querido recordarles que existen, como les menciono, diferentes tipos de isoinmunización e incompatibilidad. ¿A qué nos referimos con isoinmunización? Si ustedes recuerdan la primera diapositiva, isoinmunización es la respuesta inmunológica. Incompatibilidad es el hecho de tener antígenos que son contrarios a los del receptor, que en este caso es la madre. Entonces se puede ser incompatible sin estar isoinmunizado, pero no se puede estar isoinmunizado sin ser incompatible. ¿Entienden? Entonces, la isoinmunización es sinónimo de aloinmunización, de inmunoaglutinación, y de esa manera ustedes lo van a encontrar en la bibliografía. Lo que interesa es que ustedes recuerden que se puede ser incompatible sin estar isoinmunizado, y ese es digamos, el leitmotiv, la motivación de nuestra clase: entender cuáles son los grupos de riesgo para poder tomar las conductas adecuadas antes de que se produzca el fenómeno de isoinmunización, que si bien no es muy frecuente, es devastador, porque la forma en que los elementos que acompañan este fenómeno de isoinmunización, o sea, la anemia, la ictericia y la eritroblastosis, pueden causar efectos nocivos sobre el sistema nervioso central del feto y del neonato, de tal manera que la calidad de vida del producto que nosotros entregamos a la madre es pésima, ¿no? Nadie quiere tener niños con problemas muy importantes de aprendizaje, o problemas motores, o problemas neurológicos. Entonces, lo que nosotros tratamos con esta clase es tratar de enseñarles qué elementos de juicio tienen para tratar de prevenir el fenómeno de la isoinmunización. Y es por eso que acá les menciono que la incompatibilidad de grupo del ABO es quizás una de las más leves, de las más frecuentes, pero que casi nunca producen fenómenos de de anemia o de formas jóvenes, o sea, de eritroblastosis. Puede haber incompatibilidad del grupo 2 ABO con una ictericia leve sin afectar el futuro de ese bebé, pero la isoinmunización CDE, RESUS o isoinmunización del tipo D, esa sí produce efectos dañinos, así como la isoinmunización de grupos menores.
Lewis, Gay, Keith, Duffy, Luther, etc. ¿De qué dependerá? ¿Por qué algunos hacen isoinmunización y otros no? Se dice que hay, en los grupos humanos existen gente que tiene una respuesta normogénica, por llamarla así, ¿no? O sea, una respuesta normal frente a los antígenos. Hay gente que hiperresponde a los antígenos o gente que tiene una poca respuesta, una baja respuesta a los antígenos. Y eso depende de cada persona, de cada grupo humano. Entonces, las expresiones de por qué no se presenta isoinmunización en todos los grupos incompatibles va a depender en parte de eso. Por un lado, hay un pool de antígenos que pasan de la circulación fetal a la circulación materna, que no va a ser igual en todas las pacientes. Entonces, va a depender de qué cantidad de antígenos hay sobre la superficie del eritrocito, de qué cantidad de antígenos son incompatibles, de qué cantidad de antígenos está pasando del feto a la madre y de la madre al feto, perdón, al revés, ¿no? Qué cantidad de eritrocitos están pasando a la circulación materna y qué poder de respuesta está generando este eritrocito frente a la madre. También va a depender de si aparte de la isoinmunización RH existe incompatibilidad materno-fetal ABO, que ya les voy a explicar que es un factor de protección frente a la isoinmunización RH, y del grado de antigenicidad de cada uno de los antígenos de la superficie del eritrocito, también de la respuesta materna, como les había dicho. En general, en los grupos con isoinmunización RH se dice que el porcentaje de mujeres isoinmunizadas que no recibe vacunas es más o menos entre el 2 y 16%, de acuerdo a la serie que uno revise, ¿no? Pero cuando se introduce la inmunoprofilaxis, cuando se introduce la colocación de la inmunoglobulina anti-D, esta frecuencia puede bajar hasta menos del 2%. Por eso es que el factor de trabajo que se hace con la inmunoprofilaxis es muy importante. Y de ahí que sea un elemento fundamental para hacer el control prenatal, el determinar el grupo sanguíneo y RH tanto de la madre como del padre. Ahora en mi hospital, que lamentablemente muchas veces las madres ni conocen cómo se apellida el papá, es un poco difícil a veces hacer eso, ¿no? Eso es cierto. Ahora, ¿qué produce la isoinmunización? Decía que es lo que produce la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Hasta hace unos 20 años solo se llamaba la enfermedad hemolítica del recién nacido, y era porque no teníamos los elementos de juicio suficientes como para poder observar qué cosa es lo que pasaba con el feto, sino que simplemente o recibíamos un feto muerto, o recibíamos un hidrofetalis, o recibíamos un feto sumamente anémico que tenía un pobre pronóstico de vida. Entonces, con el advenimiento de las nuevas técnicas de estudio, podemos ahora enterarnos de qué cosa está ocurriendo en el feto. Y estos tres pasos son la anemia, la hiperbilirubinemia y el hidrofetalis. Ahora, en ese feto que hace hidrofetalis, que es la presencia de líquido en dos o más cavidades, llámese cuero cabelludo, hidrotórax, ascitis, neumotórax, derrame pericárdico, etc., eso me califica el hidrofetalis. Es una forma indirecta de decir que este feto tiene una anemia que está por debajo de 7 gramos por decilitro. O sea, esa secuencia o esa descripción que ustedes ven de arriba hacia abajo va de la mano de la gravedad del proceso. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos hacer nosotros frente a este panorama, ¿no? Tenemos que ver de qué manera podemos localizar los eritrocitos fetales para la circulación materna, para poder identificar qué madre está siendo isoinmunizada. Y ahora con la nueva tecnología hasta somos capaces de reconocer fracciones de DNA libre de los eritrocitos fetales en la sangre periférica de las madres. O sea que más adelante, cuando ya existan menos barreras económicas, va a ser posible determinar el genotipo y del feto con mucha facilidad. ¿Qué podemos decir de la incompatibilidad ABO que ya no hayamos dicho? Tenemos que decir
que se genera cuando la madre es de grupo O, tiene un feto ya sea del grupo AB o del grupo A o del grupo B, y se genera una reacción, una respuesta inmunológica frente a estos eritrocitos antigénicamente no muy poderosos, pero esta respuesta a su vez va a despertar la generación de inmunoglobulinas de tipo M. Las inmunoglobulinas son de tipo M, son pesadas, son inmunoglobulinas que no atraviesan la barrera placentaria, de tal manera que a la vez que no permiten la sensibilización del feto, lo que hacen es barrer simultáneamente los eritrocitos maternos que están con el factor RH positivo. Por eso es que digo que la isoinmunización de grupo protege a la isoinmunización de factor. Ahora, con frecuencia este fenómeno de incompatibilidad e isoinmunización se presenta más en el primer embarazo y produce una ictericia precoz. Nunca da eritroblastosis, no da hemólisis fetal, y sí es una enfermedad que es propia de los pediatras, no es en sí una patología que debe manejar el ginecobstetra, ¿no? Es una patología propia del pediatra. ¿Por qué decimos que tiene un efecto protector frente a la isoinmunización RH? Porque estos antígenos de tipo ABO son antígenos que son comunes a células intestinales, son comunes a bacterias, de tal manera que existe una respuesta amnésica en la madre que hace que fácilmente se barran de la circulación. Y como les decía, paralelamente se van llevando los eritrocitos que están marcados con el RH fetal, el RH positivo fetal, y protegen, dan más tiempo para que la madre no forme inmunoglobulinas de tipo P. Ahora, la incompatibilidad RH, ¿en qué caso se da? Se da cuando la madre es RH negativa y el feto es RH positivo o D positivo. ¿Qué cosas se generan? Se generan anticuerpos, pero son de tipo inmunoglobulinas al inicio de tipo M en el primer embarazo y serán inmunoglobulinas de tipo G en la segunda exposición. Entonces, estos anticuerpos generados van a tener diferentes características, como lo van a ver más adelante. La frecuencia con que se presenta el factor RH negativo en nuestra población, acá les estoy poniendo primero el grado de antigenicidad. ¿Cuál es el más común? Es el D mayúscula. Si ustedes ven, se presenta en más del 60%. Por lo tanto, cuando se dan las reacciones de isoinmunización son verdaderamente importantes. En cuanto a la epidemiología, en nuestro país no pasa del 6 al 8%, y en algunas regiones de Europa como Francia y España, sobre todo en la región de los vascos, puede llegar hasta el 50%. O sea, se dice que el problema de la isoinmunización RH viene con la conquista, con el hecho de que los españoles hayan venido al Perú y hayan mezclado sus genes con nosotros, porque si no, los verdaderos sujetos nativos de la zona tendrían una incidencia tan poca como la de los asiáticos, que es alrededor del menos del 1%. Bueno, y esto para recordarles la carga genética de acuerdo a los genes que aporten el padre y la madre. Todos los niños serán RH positivos si los padres son RH positivos. Si la mamá es heterocigota, homocigota para RH negativo, los niños serán heterocigotos. Entonces, con capacidad de producir en su segunda generación individuos con RH negativo. En el caso de los heterocigotos, más o menos un 30% va a ser RH negativo, importante porque no se expresan desde el tipo del grupo sanguíneo y factor, porque estos son factor RH positivo, pero con todo el potencial para tener niños RH negativo. Igualmente, cuando el padre es RH negativo. Y acá me detengo un momentito para hablar de la importancia de ubicar a los sujetos varones RH negativos. ¿Para qué sirven? ¿Ellos producen el fenómeno de isoinmunización? No.
No, la madre es. Cuando la madre es RH negativa y en la pareja es RH positivo, ahí se produce el problema de isoinmunización, ¿no? Porque la madre es la que hace la respuesta inmunológica. Pero ¿para qué nos sirven los hombres RH negativos? Para producir vacunas, así es. Uno les coloca eritrocitos, RH positivo, si tiene una gran fuente de producción de inmunoglobulina anti-D, nos sirven para hacer vacunas. Entonces, esas vacunas las vamos a utilizar para proteger a las madres RH negativos y tenemos la esperanza de que muy adelante, con la ingeniería genética, estas cosas vayan variando y ya se puedan hacer las réplicas adecuadamente, ¿no? Incluso el estudio del factor RH negativo y el potencial de las vacunas se hizo en varones RH negativos presos de una cárcel de los Estados Unidos. Entonces fueron alrededor de 30 voluntarios, entre comillas, en los que se empezaron a hacer los primeros trabajos de investigación sobre el RH. Y gracias a ellos, ahora los que somos RH negativos, tenemos a la mano las vacunas y podemos proteger nuestros embarazos. Entonces, para algo pues sirven los RH negativos de ¿no? En el caso de que los dos padres sean negativos, no hay problema porque todos los niños serán negativos. Entonces, ¿cuáles son los casos que más nos importan? Los de los heterocigotos y de las madres con RH negativo, ¿no? Porque esos son los que generan el mayor número de sujetos RH negativos en el futuro. Pero, ¿qué pasa en el problema de la isoinmunización? Entonces, el feto es RH positivo, la madre es RH negativo y el flujo de los eritrocitos no solamente se da en el momento de la labor de parto, sino que se produce durante todo el embarazo. Puede haber pequeñas liberaciones de eritrocitos del niño hacia su madre y eso produce el fenómeno de la isoinmunización. Antes se creía que el niño solamente se isoinmunizaba en el momento del parto, entonces solamente nosotros nos abocábamos a buscar todas las madres RH negativos e indistintamente del grupo sanguíneo del feto, les aplicábamos la vacuna y creíamos que de esa manera les estábamos protegiendo. Pero ahora sabemos que no es así. Y durante todo el curso del embarazo, y así sea lo más precoz posible, se puede producir un pasaje transplacentario de eritrocitos fetales hacia la circulación materna y producir una respuesta inmunológica importante. Tan es así que uno puede, si se provoca un aborto o si tiene un aborto espontáneo, tiene un embarazo ectópico, una mola, placenta previa, DPP, se hace un procedimiento de tipo amnio, coleocentesis, etc., puede ser isoinmunizado. Incluso el trauma obstétrico, el golpe sobre el útero, la cesárea, el óbito fetal, el alumbramiento manual pueden producir isoinmunización. De tal manera que nosotros debemos estar listos para colocar la inmunoglobulina anti-D a la paciente que sea presa de cualquiera de estos diagnósticos para poder preservar su futuro reproductivo y su capacidad de isoinmunizarse. ¿Cuánto de volumen puede transferirse? Generalmente se dice que el volumen que pasa antes del parto es menos de 0,2, alrededor de 0,15 mililitros de sangre pasan de la circulación fetal a la circulación materna. Durante el parto pasan otros 0,2 y si es mayor de ese 0,2 se dice que la isoinmunización puede ocurrir en más del 16%. Ahora, muy pocas veces la cantidad de sangrado excede a los 5 mililitros y si es mayor de 60 mililitros, el 50% de estos bebés fallecen intraútero o tienen un deterioro neurológico severo. Entonces, es importante hacer el cálculo de cuánto de sangre materna está pasando, de sangre fetal está pasando a la circulación materna para poder hacer la inmunoprofilaxis o poder hacer el cálculo de cuánto de sangre vamos a transfundir intraútero para aquellos niños que están sumamente anemizados. ¿Qué pasa cuando hay un romance entre una madre RH negativo y un padre RH positivo? El primer embarazo nos servirá para la primoexposición en la que hay la respuesta antigénica, pero como hemos dicho, estos eritrocitos
eritrocitos que pasan a la circulación materna durante el primer embarazo van a formar inmunoglobulina semen, por lo tanto no van a pasar la barrera placentaria y la madre queda sensibilizada y lista para la próxima exposición en el segundo embarazo. Generalmente no ocurre mayor problema en la primera gestación, pero hay un grupo pequeño de pacientes que son aquellos, acá les pongo la teoría de la abuela putativa, que son las madres RH negativas nacidas de mujeres RH positivas y que se han visto expuestas en el canal de parto a los eritrocitos de la mamá. Por eso se llama la teoría de la abuela putativa. ¿Por qué? Porque esa niña RH negativa que nunca ha gestado puede haber sido sensibilizada en el canal de parto y por lo tanto puede ya tener anticuerpos frente a los eritrocitos fetales y tener una respuesta inmunológica de tipo IgG, que esa sí verdaderamente afecta al feto. Ahora, eso ya les había mencionado, las pacientes que no reciben inmunoprofilaxis y son ABO compatibles se sensibilizan en el 16%. Si además de ser incompatibles de factor RH son incompatibles del grupo ABO, solamente se sensibilizan del 1 al 3%. Por eso es que se dice que la isoinmunización de tipo ABO es un fenómeno que protege frente a la del RH. Pregunta de examen, como siempre, y que nunca la contesta. Ahora, ¿cómo tenemos evidencia de que existen los eritrocitos fetales en la sangre materna? Dos maneras. El test de la Rosetta, que es un test de tipo cualitativo, en donde solamente se pueden evidenciar los eritrocitos que se aglutinan alrededor de los antígenos que se ponen, los anticuerpos productores frente a los eritrocitos fetales son anticuerpos incompletos. Entonces necesitamos de una sustancia que permita la aglutinación. En este caso, el test de la Rosetta puede salir positivo y eso se ve en el protis periférico, y el test de Klein-Hauer-Bethke o de ilusión ácida, que consiste en someter a la muestra sanguínea a un preparado ácido que elimina todos los eritrocitos que tienen hemoglobina madura, o sea, los que tienen hemoglobina de tipo A, y solamente deja los eritrocitos del tipo que están marcados con hemoglobina F, que quedarán esos eritrocitos grandes e inmaduros y que se pueden observar en este protis periférico. Son aquellos sumamente coloreados. Los de abajo son los eritrocitos con hemoglobina A y que se llaman eritrocitos fantasmas, y este test de Klein-Hauer-Bethke nos permite hacer un cálculo sobre la cantidad de eritrocitos fetales en la sangre periférica y de tal manera determinar qué volumen de inmunoglobulina voy a ponerle a la madre o qué volumen de sangre voy a pasarle al feto en el caso de la anemia fetal. La fisiopatología, ya esto hemos revisado. Ustedes saben que frente al primer embarazo producido el parto, existen unas células específicas de tipo B que tienen la capacidad de convertirse en plasmocitos para fabricar anticuerpos anti-RH, que son los que ustedes ven acá en la parte de arriba, ¿cierto? Estos anticuerpos frente a la inmunoglobulina E quedan como células de memoria que van a activarse nuevamente con la segunda exposición en el segundo embarazo, que ya va a producir inmunoglobulinas de tipo G. Entonces, las inmunoglobulinas de tipo G tienen un menor peso molecular, por lo tanto pasan fácilmente la barrera placentaria, y las de mayor estímulo antigénico son la 1 y la 3. La 2 y la 4 también van a sensibilizar a los eritrocitos, pero su vida media es más corta. La vida media de la inmunoglobulina G es alrededor de 3 semanas. ¿Y qué fetos van a ser los más expuestos? Van a ser sobre todo los varones, son los de sexo masculino los más afectados. La respuesta antigénica es más poderosa en los varones, no sé por qué, ya es menester de ustedes hacer el estudio, pero en ellos se ha visto también que tienen más hidrofetalis, más óbito fetal, y todo eso va parte como la mala historia obstétrica de la paciente RH negativo y que hace que uno tenga cuidados especiales con ese grupo. Entonces, si el feto es varón, tiene peor pronóstico que si es mujer.
Mis amigos de la segunda fila están en un jato, pero sí. Ah, sí. Cuidado. Entonces las preguntas van a ser dedicadas a ello. Y aquí brevemente para hablar de la patogenia de la enfermedad hemolítica. ¿Qué pasa con la inmunoglobulina de tipo G? Estamos hablando del segundo embarazo, la segunda exposición o la prima exposición en el caso de que exista la sensibilización por el denominado síndrome de la abuela putativa. Entonces, ¿qué ocurre? Estas inmunoglobulinas van a ingresar directamente al torrente sanguíneo del feto y van a producir hemólisis fetal. Cuando existe hemólisis fetal, ¿cuál es la expresión indirecta de esa hemólisis? Es el aumento de la bilirrubina. Entonces va a haber hiperbilirubinemia en el líquido amniótico. ¿Estamos? La sensibilización exagerada me va a llevar después de la hemólisis a anemia. Y todo lo que va en relación con anemia es igual a hipoxemia, hipoxia tisular. ¿Qué hace el corazón para mejorar esta anemia? Aumenta su output, sus requerimientos, hasta que el órgano deja de funcionar y entra en insuficiencia cardíaca. Por otro lado, si no hay una buena producción o si hay una exagerada lisis de los eritrocitos fetales, los órganos del res son los que empiezan a funcionar y aumenta la eritropoiesis fuera de la médula ósea. Entonces, ¿quién aumenta su trabajo? El hígado, el vaso, y se perfracea todo el sistema res. ¿Eso qué hace? Hay salida de elementos jóvenes a la circulación materna, lo que se llama eritroblastemia. La eritroblastemia, por otro lado, es una expresión de una anemia severa. Hemos dicho, todos aquellos casos que van con hemoglobinas fetales que van por debajo de 8 gramos por decilitros dan eritroblastemia, y los que van por debajo de 7 van con hidrofetales. ¿Qué pasa con el res? Inmediatamente empieza a crecer, hay hepatomegalia, el hígado no puede producir la cantidad adecuada de proteínas y se produce una baja de la presión oncótica dentro del feto y empieza a guardar líquidos en el tercer espacio. Por eso es que el feto empieza a edematizarse. Si hay disminución de la perfusión placentaria, ¿qué ocurre con las velocidades coriónicas? Empiezan a llenarse de líquido y uno puede ver por ecografía un incremento llamado placentomegalia, o sea, incremento del grosor de la placenta por el aumento del edema vellositeal. Entonces, ¿puedo ver yo de alguna manera indirecta la anemia fetal? Sí puedo verla, porque puedo verla cuando la placenta tiene placentomegalia, cuando el feto hace hidrox, cuando el feto empieza a aumentar el tamaño de su hígado y de su vaso. Y como vamos a ver, el estudio Doppler de la arteria cerebral media en cuanto a su velocidad también me va a ayudar para ver el grado de anemia fetal. Y esto es un hidrox, hemos dicho, más de 2 cavidades llenas de líquido, el edema del cuero cabelludo cuenta, ascitis, etc. Esto es de nuestro trabajo en el Hospital 2 de Mayo, y esto es un feto con hidrox extremo. Ahora, el hidrox no es una causa de muerte. Hoy en día, con las transfusiones intrauterinas, las transfusiones que se manejan cuando uno identifica a la paciente con fenómeno de isoinmunización, se puede revertir en la mayor parte de casos. Antes no, solamente nos encontrábamos con el feto muerto y una enorme placenta al lado, pero hoy cuando tenemos hidrox podemos hacer una transfusión intrauterina, recuperar esa anemia fetal, y alrededor de 7, 8 de cada 10 fetos afectados con hidrox pueden sobrevivir y tienen un futuro neurológico adecuado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero, grupo y factor en el primer control prenatal, conocer el genotipo del padre. En el mayor número de casos va a ser casi imposible. Bueno, trataremos a esas pacientes en las que no conocemos el genotipo paterno o no conocemos el factor como si fueran RH positivos por criterio de frecuencias, y tendremos que hacer un test de Coombs indirecto. Acuérdense que los anticuerpos que la madre genera como respuesta inmunológica frente a los eritrocitos RH positivos son anticuerpos incompletos. Entonces,
ustedes van a recurrir al test de Coombs, donde van a usar células revestidas, ahí están, de conejo, para hacer un Coombs indirecto, y van a hacerle el Coombs directo también a los eritrocitos fetales para ver cuánto de afectación existe. Entonces, nuestro elemento de juicio para poder manejar la isoinmunización RH es el Coombs indirecto, es el que le vamos a tomar a la mamá. Esto es la misma cosa, vamos a pasarla. ¿Qué hacemos si la paciente tiene un Coombs negativo? Si la madre no está isoinmunizada, no está sensibilizada, tendremos que repetir el Coombs indirecto cada 4 semanas hasta llegar a las 28 semanas, según los americanos, y 32 según los europeos. A las 28 semanas le vamos a aplicar inmunoglobulina anti-D, con la idea de barrer todos los eritrocitos fetales que puedan haber pasado la circulación materna durante el periodo de la gestación. Entonces le vamos a poner la inmunoglobulina, generalmente no pasa nada. Si el embarazo sigue y se van repitiendo las pruebas cada 4 semanas, podemos tener un recién nacido RH positivo en buenas condiciones, y aplicaremos la segunda dosis de la inmunoglobulina anti-D en el posparto dentro de las 72 horas. Ahora, esto es relativo, porque el tiempo de vida media de la inmunoglobulina es de alrededor de 24 días. Entonces, si existe el apremio de colocarla, podremos hacerlo dándole siquiera algunos días después del posparto, pero tratando que sea lo más pronto posible. Ahora, cuando uno coloca la inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas, puede esperar que exista un Coombs positivo, pero que está por debajo del título crítico, o sea, entre 1/4, 1/8. Y eso no quiere decir que la paciente sea sensibilizada, sino que es la expresión del anticuerpo que estoy colocando a la madre portadora del niño RH positivo. Entonces, no todo Coombs en una paciente no sensibilizada, un Coombs positivo después de la vacuna se puede esperar. Pregunta de examen. En los otros casos que nosotros hemos visto, tendremos que determinar los casos de hemorragia de la segunda mitad de la gestación o los casos de muerte intrauterina. Tendremos que calcular la dosis que vamos a emplear de inmunoglobulina anti-D, teniendo conciencia de que no se puede aplicar más de 4 dosis de la vacuna en esas pacientes en las que ha habido óbito fetal o feto-muerto. Igual, en todos casos de aborto, lo de procedimientos invasivos, de cesárea, de manipulación por alguna razón, también tendremos que poner inmunoglobulina anti-D, pero en menores dosis. En nuestro país no existen las ampollas de menos de 300 miligramos de inmunoglobulina anti-D, entonces tendremos que ponerle una completa, pero lo ideal sería que si la pérdida del embarazo o el procedimiento invasivo se realice en el primer trimestre, la dosis solo sea de 50 microgramos. En el segundo y el tercer trimestre serán de 300, lo mismo que en el óbito fetal. La inmunoglobulina anti-D se llama Roban, Resumán o simplemente inmunoglobulina anti-D, no tiene mayores contraindicaciones y en nuestro país solo se aplica en forma intramuscular. En Europa hay formas endovenosas, pero aquí nosotros no tenemos más que la intramuscular. Su precio es de 600 soles y no lo cubre el SIDA. Esa es una razón por la que muchas mujeres no se colocan inmunoglobulina ni a las 28 semanas ni en el posparto, porque están esperando que todo se les dé. Y eso no puede ser, ¿no? Y esta gráfica se las ponía porque, aunque se acostumbra a llamarle vacuna, la inmunoglobulina anti-D no es una vacuna. Es decir, que yo me la pongo una vez y eso no me va a dar protección de por vida, sino que tengo que aplicarla con cada situación específica, ya sea de aborto, de parto, lo que sea. Tengo que aplicar una dosis de inmunoglobulina anti-D, porque acuérdense que el fenómeno de transfusión feto-materna es un fenómeno activo. Entonces no me inmuniza, entre comillas, el haberme colocado alguna vez alguna vacuna anti-D. Tiene que colocarse con cada embarazo, con cada aborto, con cada situación específica. El mecanismo de acción de la inmunoglobulina
esta inmunoglobulina va a recubrir los eritrocitos fetales y los va a secuestrar en el resto. Los secuestra en los vasos, en el hígado, en los ganglios. Por otro lado, va a formar complejos inmunes que impiden la transformación del linfocito B en plasmocito, que es el que genera la inmunoglobulina. Y por otro lado también otros complejos inmunes que estimulan la liberación de citoquinas que inhiben la producción de los linfocitos. O sea, tiene 3 puntos de acción, de tal manera que cubre todas las posibilidades de inmunización a lo largo del embarazo y del posparto. El título crítico para decir que una paciente está sensibilizada con el CUMS indirecto es 1/16. Entonces, en todas las pacientes que tenemos 1/16, vamos a tener que hacer, por un lado, las ecografías tipo Doppler de la arteria cerebral media, que es el método no invasivo más importante, y los procedimientos invasivos que nos permitan ver cuánto de bilirrubina libre hay en líquido amniótico. Y estos procedimientos invasivos van a ser la amniocentesis y la portocentesis. ¿Para qué? A través de la cantidad, del dosaje de la cantidad de bilirrubina en el líquido amniótico, y usando las pruebas de espectrofotometría podremos hacer, de acuerdo a una tabla, una correlación y determinar el grado de anemia fetal que existe en el feto. Esto es lo que se llama la densitometría óptica 450, realizada en la bilirrubina que se encuentra libre en el líquido amniótico. Para eso nosotros tenemos nuestra tablita de Lilly, que Lilly la creó en el año 61 y estableció 3 zonas marcadas de severidad del cuadro. En la zona A, todos los fetos que probablemente no tengan ningún grado de anemia. En la zona B, una zona que está más cercana al feto normal, y una zona de riesgo que probablemente el feto esté anémico, levemente anémico, y una C con marcada anemia fetal. Entonces, lo que nosotros hacemos es, después de hacer la espectrofotometría en el líquido amniótico, nos vamos a la tablita que ve de 20 a 38 semanas y vemos en qué zona de esta tablita va a caer la densitometría y podremos decir si el feto está en peligro de anemia o no. Para esto, Queenan en el año 93 modificó esa tablita y en lugar de ser a partir de las 20-24 semanas, les cambió hacia los embarazos más precoces. La tabla la hizo hacia las 14 semanas y solamente determinó 3 zonas: un RH negativo sin anemia, un indeterminado, un enfermo y uno con riesgo de muerte fetal, también tomando el delta 450 de la bilirrubina en el líquido amniótico. ¿Y qué pasa? Entonces, con todo eso, si el feto está enfermo, está en riesgo, nosotros debemos hacer una ultrasonografía cada 4 semanas. Tendremos que hacer nuestro CUM si está en menos de 1/16, y probablemente este feto pueda nacer por vía vaginal sin ningún problema a partir de las 40 semanas. Ahora, si el feto está afectado y el CUM indirecto está entre 1/32 a 1/128, igual haremos la ultrasonografía, usaremos la velocimetría Doppler de la arteria cerebral media para, antes de utilizar los test invasivos, para estimar el grado de la anemia fetal. Si hay una anemia fetal muy marcada que esté en riesgo de hacer hidrox o hacer óbito, tendremos que hacer una transfusión intrauterina, y en esos casos y probablemente interrumpir la gestación en el momento que el feto adquiera madurez pulmonar. En los casos de mayor afectación, también procederemos de la misma manera, utilizando los métodos no invasivos primero y los invasivos después. Esa es la diferencia con el manejo en años anteriores, ¿no? El primero hacemos los métodos no invasivos y luego los invasivos. De la misma manera procedemos cuando la mujer tiene antecedentes de hidrofetalis o feto muerto intraútero, o tiene antecedentes de haber tenido CUMs positivos en otras gestaciones. Cuando hacemos procedimientos invasivos o portocentesis, cuando nos salga la curva de Lilly altamente positiva, cuando la velocidad de la arteria cerebral media exceda 1.5
múltiplos de la media para esa edad gestacional, cuando el feto tenga hidro o cuando exista problemas de inmunización a otros grupos. Aquí hago también un alto para hacerle recordar que existen las mujeres que tienen un D positivo débil, o sea, aquellas pacientes que en algunos casos van a salir con factor RH positivo y en otras con factor RH negativo, que tienen se dice que tienen un D mayúscula débil, de tal manera que son un problema diagnóstico. En esos casos, las mujeres que tienen un D débil deben ser tratadas como si fueran RH positivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Perdón, dije RH positivos, son RH negativos. O sea, la mujer D positivo débil debe ser tratada como RH negativo. Tener todas las precauciones del RH negativo. Y aquí ya terminamos un ratito los métodos no invasivos. Recuerden ustedes que la velocidad de pico no es lo que ustedes normalmente ven en las ecografías Doppler que hacemos de rutina para diagnosticar insuficiencia uteroplacentaria. En este caso, los de insuficiencia uteroplacentaria, nosotros hallamos el IP, o sea, el índice de pulsatividad, y el IR, que es el índice de resistencia. Eso no es lo que buscamos cuando hacemos una velocimetría Doppler. Lo que hacemos es buscar la velocidad de flujo máxima. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera nos ayuda? Nos ayuda a determinar la anemia en forma indirecta. ¿Por qué? Porque aquellos fetos que tengan una mayor velocidad son aquellos que tienen el menor número de eritrocitos. Por lo tanto, tienen menor densidad y la sangre va a pasar más rápidamente. Y se ha visto que es tan útil que puede ser comparado con los métodos invasivos. Ahora, ¿cuál es la restricción? Que esta velocimetría de la arteria cerebral media solo se utiliza hasta las 35 semanas. Entonces, a partir de las 35 semanas tendremos que tomar otros cuidados con los fetos sensibilizados. A más de las 35 semanas va perdiendo especificidad y sensibilidad. Y esto para ver un caso de anemia que se correlacionó muy bien con el grado de anemia fetal. Entonces, es un excelente método no invasivo. ¿Qué hacemos con la madre? Si la madre está muy sensibilizada, podemos darle grama globulina humana, podemos hacer plasmaféresis. ¿Qué hacemos con el feto? Podemos hacer transfusión intrauterina, por supuesto de sangre O negativa, de tal manera que llevemos el hematocrito hasta el 45%. Esa transfusión puede ser por cordocentesis o puede ser por la colocación de eritrocitos O negativo dentro del peritoneo del feto. Igual se absorbe, o le podemos dar gamma globulina en altas dosis, que eso es un cuento de ciencia, ¿no? Eso no se hace. Ahora, el manejo del parto va a depender de la edad gestacional, del grado de madurez pulmonar y del grado de afectación que tenga el feto. Lo mismo, debemos contar con una buena UCI neonatal que nos permita hacerle fototerapia, recambio, etcétera, etcétera. Si el feto está en la zona que hemos visto que la zona verde podrá tener un parto a término. Si está en la zona amarilla baja, de repente tenemos que inducir el parto cuando el feto ya esté maduro. Si está en la zona B alta, que es el amarillo más alto, y o si está en la zona roja, la zona de anemia fetal, tendremos que hacer transfusión intrauterina, sacar al feto por vía alta, con todos los cuidados debidos. Si es menor de 34 semanas, igual tiene que salir por cesárea, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Implementar los programas de prevención que reducen la frecuencia de hipogastosis fetal del 12 al 2%. Eso es muy importante. Entonces, en la medida que hagamos la detección oportuna y que eduquemos a nuestras pacientes que tienen que hacer el gasto para evitar la repercusión en su segundo, tercero o cuarto embarazo, eso, nuestro trabajo va a ser efectivo. Ahora, ¿de qué manera afecta la anemia hemolítica? La fijación a los núcleos basales, la impregnación del sistema nervioso central y la carnívoros. Mal pronóstico para el feto, pronóstico de vida desgraciado. Entonces, nadie quiere tener hijos con este problema, ¿no? Y esa es la importancia. Por favor, no se olviden de www.rhnegativoperú.com para todas las pacientes a las que ustedes diagnostiquen con factor RH negativo, para que puedan recurrir a este club
pagando 5 soles mensuales y pueden de esa manera gozar del hecho de que alguna persona solidaria les ofrezca el depósito de sangre para sus bebés o para ellas mismas, ¿no? Esto es bien importante, no solamente lo digo por mí, por mi familia, sino por toda la cantidad de pacientes que nos crean un problema cada vez que llegan a la unidad de materno-fetal del Hospital 2 de Mayo y tenemos que estar llamando a los amigos del Club RH. Así que si aquí existen RH negativos, por favor inscríbanse en su club, que eso es bueno y solidario. Muchas gracias.